El archivista de almas, mi sistema me permite ver el valor de los muertos. Acto 1. El despertar del heredero del inframundo. La ciudad de Eterna no es un lugar para los vivos, sino un monumento a los que ya se han ido. Aquí, la economía no se basa en el oro o el petróleo, sino en la necroenergía. La esencia que se extrae de los restos de los difuntos para alimentar las máquinas de vapor y los faroles que mantienen a raya a las sombras del exterior. Mi nombre es Dorian, y hasta hace una hora, yo era simplemente un limpiador de tumbas en el cementerio real, un joven condenado a inhalar el polvo de los ancestros por unos pocos créditos al día. Mi existencia era tan gris como el granito que pulía, marcada por el hambre y la tos crónica que produce el contacto prolongado con la muerte. Pero hoy, mientras limpiaba el mausoleo abandonado de la dinastía Valerius, toqué un sello de obsidiana que no debería haber estado allí. Monólogo interno, sentí como el frío se filtraba por las yemas de mis dedos, no el frío del invierno, sino un frío antiguo, absoluto, que parecía detener el tiempo mismo. Mi visión se fragmentó. Las lápidas a mi alrededor dejaron de ser piedras y se convirtieron en etiquetas de inventario flotantes. Podía ver nombres, fechas de muerte y, lo más aterrador, una cifra dorada sobre cada tumba que indicaba el valor de alma restante. El sello de obsidiana se fundió con mi mano, dejando una marca en forma de ojo que parpadeaba con una luz esmeralda. No soy un nigromante, porque los nigromantes roban poder, yo soy algo diferente. El sistema me llama el archivista, el encargado de gestionar la deuda del inframundo. Sistema de archivista de almas activado, estado, recolector de deudas nivel 1, habilidad única, tasación eterna, puedes ver el pecado y el poder de cualquier resto mortal, misión inicial. Recolecta 1000 puntos de necroenergía para evitar el colapso de tu propio núcleo. ¿Qué es esto? Susurré, mientras el aire a mi alrededor empezaba a vibrar con las voces de miles de susurros que antes no escuchaba. Siento como si mi cerebro estuviera siendo conectado a una biblioteca infinita de dolor y gloria. De repente, una figura encapuchada apareció en la entrada del mausoleo. Era un inquisidor de la llama, los encargados de regular la necroenergía en la ciudad. Estos hombres son carniceros con licencias divinas que extraen la esencia de los muertos para venderla al mejor postor mientras predican sobre el descanso eterno. Al ver el brillo esmeralda en mi mano, el inquisidor desenvainó su espada de plata bendecida. Para ellos, cualquier persona con una conexión no autorizada con la muerte es un desecho herético que debe ser purgado. Tú, rugió el inquisidor, su voz resonando en la cámara de piedra. Has profanado un sello de clase real. Entrega tu mano o te quemaré junto con este lugar. Monólogo interno, en mi vida pasada, me habría arrodillado y suplicado piedad. Pero el sistema está inyectando una calma gélida en mis venas. Veo al inquisidor y no veo a un hombre sagrado, veo una etiqueta flotante, humano, nivel 15, pecado acumulado, 850 unidades. Debajo de él, bajo las baldosas que pisa, hay una tumba olvidada. General Kaelen, valor de alma, 5000 unidades, corrupto. El sistema me está mostrando una opción, puedo ejecutar la deuda del general para defenderme. No soy yo quien profana este lugar, inquisidor, dije, y mi voz sonó como el crujir de 1000 tumbas abriéndose. Ustedes han estado robando la energía de los que no pueden defenderse. Pero hoy, el archivista ha llegado para cobrar los intereses. Puse mi mano marcada sobre el suelo. El brillo esmeralda se extendió como una grieta de luz por toda la cámara. De repente, el suelo se resquebrajó y una mano esquelética, envuelta en una armadura de sombras, surgió del suelo y sujetó el tobillo del inquisidor. No era un zombi sin cerebro, era la manifestación física de la deuda del general Kaelen, un soldado que fue traicionado por la misma iglesia que el inquisidor representa. Habilidad activada, convocatoria de deudor, costo, 500 puntos de energía, estado. El general Kaelen ha sido reanimado temporalmente para saldar su deuda contra la iglesia. El inquisidor gritó de terror mientras la sombra del general lo arrastraba hacia la oscuridad de la fosa.
Su espada de plata no sirvió de nada contra alguien que ya no tiene carne que cortar. En cuestión de segundos, el inquisidor desapareció bajo la tierra y el sistema emitió un sonido de tintineo, como monedas cayendo en un cofre de metal. Misión completada, has cobrado tu primera deuda, recompensa, más 1200 puntos de necroenergía, evolución, tu cuerpo ha sido fortalecido. Tos crónica eliminada. Me quedé de pie en el silencio absoluto del mausoleo. El dolor que había sentido en mi pecho durante años había desaparecido, reemplazado por una vitalidad oscura y poderosa. Miré hacia afuera, hacia las chimeneas de la ciudad de Eterna que escupían humo negro al cielo nocturno. Ellos creen que son los dueños de la muerte porque tienen las máquinas, pero yo tengo los contratos. Cada habitante de esta ciudad, desde el mendigo hasta el rey, ha dejado una deuda en el inframundo, y yo soy el único que tiene la llave para cobrarla. Monólogo interno, la Iglesia de la Llama cree que ha domesticado a la muerte, convirtiéndola en combustible para su industria. Han olvidado que la muerte no es un recurso, es un acreedor paciente. Y ahora que tengo este sistema, voy a auditar cada alma de esta ciudad. Si mi destino era limpiar tumbas, entonces las limpiaré todas, hasta que no quede un solo corrupto en pie. Eterna va a descubrir que la verdadera oscuridad no está en el cementerio, sino en los libros de contabilidad que acabo de heredar. Salí del mausoleo, sintiendo como el sistema marcaba a cada persona que veía a lo lejos. Deuda. Deuda. Pecado. Valor bajo. Deuda masiva. Ya no soy un paria. Soy el único hombre en el mundo que sabe exactamente cuánto vale la vida de los demás y cuánto me deben por haber muerto en paz. La noche apenas comienza, y mi lista de cobros es muy, muy larga. Próximo objetivo, el distrito industrial y la fábrica de esencia. Acto 2, la auditoría de la fábrica y el aroma de la corrupción. Caminar por las calles del distrito industrial de Eterna era como entrar en las entrañas de una bestia de metal que sufría de una fiebre eterna. El aire aquí no era solo humo, era una mezcla densa de vapor de agua y partículas de polvo de alma. El residuo sólido que quedaba después de que las grandes prensas hidráulicas extraían hasta la última gota de necroenergía de los huesos de los ciudadanos pobres. En este lugar, la muerte no tenía dignidad. Tenía un precio por kilo. Las chimeneas de la factoría de esencia número 4, propiedad de la influyente familia Malbone, escupían un fuego fatuo de color azul pálido que iluminaba los rostros demacrados de los obreros que entraban en el turno de noche. Yo caminaba entre ellos, con mi mano marcada oculta bajo un guante de cuero grueso, pero mi visión de archivista estaba encendida a plena potencia. Monólogo interno, es nauseabundo. Lo que veo aquí no es industria, es un genocidio contable. Cada engranaje que gira en esa fábrica lo hace gracias a contratos de donación post-mortem que los trabajadores firman a cambio de un plato de sopa para sus hijos. El sistema me está bombardeando con notificaciones de errores. Detección, flujo de energía ilegal. Detección, almas retenidas fuera del ciclo de deuda. Los Malbone no solo están usando la energía, están esclavizando a los espíritus incluso después de que sus cuerpos han sido reducidos a cenizas. Según los libros del inframundo, esta fábrica debe más de 3 millones de unidades de necroenergía al ciclo natural. Y yo he venido a confiscar los activos. Al acercarme a la puerta principal, el sistema detectó a los guardias, mercenarios con implantes de necrovapor que les daban una fuerza sobrehumana. Sus etiquetas flotantes eran rojas, lo que indicaba que eran deudores morosos crónicos. Sus almas ya no les pertenecían, habían sido vendidas pedazo a pedazo para financiar sus vicios y sus armas. Al intentar detenerme, simplemente extendí mi mano enguantada y activé la habilidad, embargo visual. Habilidad activada, embargo visual, efecto, revela la carga del pecado del objetivo, provocando parálisis por culpa. Los guardias se detuvieron en seco. Sus ojos se abrieron de par en par mientras el sistema les proyectaba, directamente en sus mentes, el peso total de sus acciones. Vieron los rostros de cada persona a la que habían extorsionado,
cada cadáver que habían profanado por orden de sus jefes. Cayeron de rodillas, sollozando y pidiendo perdón a sombras que solo ellos podían ver. Pasé junto a ellos sin decir una palabra. No eran mi objetivo, eran solo los intereses menores de una deuda mucho más grande que se ocultaba en la oficina principal de la fábrica. Entrar en la planta de procesamiento fue como entrar en una pesadilla de engranajes y gritos silenciosos. Grandes tanques de cristal contenían una sustancia bioluminiscente que palpitaba con los lamentos de miles de fragmentos de alma. En el centro, una prensa colosal bajaba rítmicamente, triturando urnas funerarias de madera barata para alimentar los generadores de la ciudad alta. El calor era sofocante, pero mi sistema mantenía mi cuerpo a una temperatura glacial, una protección pasiva de mi nuevo rango como archivista. Monólogo interno, puedo sentir el hambre del manual en mi pecho. Quiere limpiar este lugar. El sistema me muestra un mapa de la fábrica, pero no es un mapa físico, es un diagrama de flujo de energía. Hay un nodo central en el sótano, una cámara de vacío etéreo donde los Malbone almacenan las almas de los antiguos aristócratas para venderlas como combustible de lujo. Esa es la garantía que necesito cobrar para subir de nivel. Pero antes, tengo que enfrentarme al capataz de este matadero, el barón Silas Malbone. Silas estaba esperándome en una pasarela elevada, observando la producción con una sonrisa de tiburón. No era un hombre normal, su cuerpo estaba tan infundido de necroenergía que su piel tenía un tono grisáceo y sus movimientos eran artificialmente fluidos. Al verme, soltó una carcajada que sonó como metal rozando contra piedra. He oído que un nuevo cobrador estaba causando problemas en el cementerio, dijo Silas, ajustando su monóculo, que sospecho era un artefacto para ver espíritus. Pero parece solo un niño con suerte que ha encontrado un juguete antiguo. Esta fábrica produce el 20% de la energía de Eterna. ¿Crees que tu sistema puede detener el progreso de una ciudad entera? El progreso no se construye sobre el robo de la paz eterna, Silas, respondí, y sentí como el ojo en mi mano empezaba a quemar a través del cuero del guante. He revisado tus libros. Has declarado bancarrota espiritual 3 veces este año mientras tus tanques rebosan de esencia robada. Como archivista del inframundo, declaro que tu línea de crédito ha expirado. Alerta de sistema, iniciando auditoría forzada, objetivo, barón Silas Malbone, estado de deuda, insolvencia total, ejecución inmediata permitida. Silas rugió y activó una palanca. De las rejillas del suelo surgieron chorros de vapor negro que se condensaron en formas de sabuesos esqueléticos, alimentados por la energía de la fábrica. Eran criaturas rápidas, hechas de puro rencor y electricidad estática. Pero yo ya no era el chico que limpiaba tumbas. Usé mi nueva habilidad, liquidación de activos. Extendí mis brazos y el manual del archivista emergió de las sombras, abriéndose en una página que brillaba con runas de color púrpura. En lugar de luchar contra los sabuesos, reclamé la energía que los mantenía unidos. Al ser propiedad de la fábrica, y al estar la fábrica bajo mi auditoría, toda esa energía me pertenecía por derecho legal del inframundo. Procesando. Absorción de necrovapor completada, recompensa, más 2500 puntos de energía, habilidad obtenida, restricción contable, puedes sellar los movimientos de cualquier deudor dentro de tu rango. Los sabuesos se desintegraron en polvo antes de tocarme, y su esencia fluyó hacia mi mano, fortaleciendo mi núcleo. Silas palideció. Intentó huir hacia la cámara de vacío, pero con un solo pensamiento, activé la restricción contable. Cadenas de tinta negra, escritas con las leyes del inframundo, surgieron de las sombras y se enredaron en sus piernas, clavándolo al suelo. Monólogo interno, mira cómo tiembla. El hombre que se creía el dueño del destino de miles ahora está atrapado por sus propias mentiras. El sistema me informa que la cámara de vacío está a punto de sobrecargarse. Silas estaba usando un método de compresión de almas prohibido incluso por la Iglesia. Si esa cámara estalla, borrará medio distrito industrial. Pero el sistema tiene una solución,
Puedo absorber la sobrecarga y usar esa energía para evolucionar a mi siguiente rango. El riesgo es que mi alma sea fragmentada en el proceso. Detente, gritó Silas, forcejeando contra las cadenas de tinta. Si cierras esta fábrica, la ciudad se quedará a oscuras. Y serás el villano más grande de la historia de Eterna. Prefiero una ciudad a oscuras que una ciudad iluminada por los gritos de los muertos, sentencié. Además, la oscuridad es donde los archivistas trabajamos mejor. Bajé al sótano y puse mis manos sobre el cristal palpitante de la cámara de vacío. Podía ver miles de rostros dentro, una marea de agonía pidiendo ser liberada. No los consumí, los archivé. Los organicé en mi sistema, dándoles un lugar seguro dentro del manual hasta que pudiera saldar sus cuentas y dejarlos descansar. La explosión de energía fue colosal. Sentí como mi conciencia se desgarraba y se volvía a unir, cada vez más fría, cada vez más vasta. Notificación de sistema, evolución completada, nuevo rango, auditor de las sombras, nivel 10, deuda cobrada, baronía Malbone, activos confiscados, estado de la fábrica, clausura espiritual en progreso. Cuando salí de la fábrica, las chimeneas habían dejado de humear. El silencio era absoluto, roto solo por el sonido de los obreros que salían a la calle, confundidos pero sintiendo, por primera vez en años, que el peso en sus almas se había aliviado. Silas Malbone quedó atrás, convertido en una estatua de ceniza, su alma ahora procesada por el sistema para pagar una ínfima parte de lo que debía. Monólogo interno, el segundo acto de mi auditoría ha terminado. He cerrado la fábrica más grande de los Malbone, pero esto solo ha servido para alertar a los verdaderos dueños del poder. La Iglesia de la Llama y el Consejo de Nobles no permitirán que un archivista arruine sus negocios. El sistema me informa que una unidad de élite, los albaceas del sol, ya está en camino. Dicen que su luz puede borrar cualquier sombra. Tendremos que ver si su luz puede sobrevivir a una auditoría completa. Miré hacia la ciudad alta, donde las luces de los palacios empezaban a parpadear. El archivista no ha hecho más que empezar a revisar los libros. Y la siguiente página que voy a abrir, es la de la Catedral de la Llama Eterna. Acto 3. El juicio de la llama y el archivo de las mentiras sagradas. La Catedral de la Llama Eterna no era solo un templo, era la central eléctrica más grande de la ciudad de Eterna y el corazón del control social. Se alzaba sobre un acantilado de mármol blanco, con agujas de metal que servían como pararrayos para capturar el y de las tormentas espirituales que azotaban la atmósfera superior. Para los ciudadanos, era el lugar donde las almas encontraban el descanso, para mi sistema, era un sumidero de activos robados. Caminé hacia la gran escalinata de mármol mientras el sol se ponía, tiñendo las nubes de un rojo sangre que parecía un presagio. Mi gabardina negra ondeaba con un viento gélido que solo yo podía generar, y mi mano marcada, el ojo del archivista, pulsaba con una intensidad que hacía que las lámparas de gas a mi paso se apagaran. Monólogo interno, he cruzado el umbral del distrito industrial y ahora estoy en el distrito sacro. El aire aquí es demasiado puro, demasiado artificial. La Iglesia de la Llama usa filtros de esencia de alta calidad para que los nobles no tengan que oler la putrefacción de la energía que consumen. El sistema está emitiendo una alerta de color carmesí. Detección de anomalía estructural. Análisis. La catedral está construida sobre una fosa común de almas no contabilizadas. 1000 años de historia eclesiástica ocultando el hecho de que su llama sagrada no es fuego divino, sino la combustión lenta de miles de disidentes cuyos contratos fueron falsificados. He venido a presentar una demanda colectiva que no podrán ignorar. Al llegar a las puertas de bronce de 10 metros de altura, 6 albaceas del sol me cerraron el paso. Vestían armaduras de placas doradas que emitían un calor sofocante y portaban escudos grabados con el símbolo del sol radiante. A diferencia de los guardias de la fábrica, estos eran paladines de alto rango, sus cuerpos habían sido purificados con ritos de fuego hasta que no quedó rastro de humanidad en ellos.
Sus etiquetas flotantes eran un insulto a la lógica: estado, bendecido por la llama, error de registro. El sistema no reconocía sus bendiciones como algo legal. Para el inframundo, eran simplemente préstamos de energía no autorizados. «Detente, archivista», dijo el líder de los albaceas, su voz resonando dentro de su casco como un eco metálico. «Este es suelo consagrado. Tus deudas y tus libros de sombras no tienen jurisdicción sobre la voluntad del Dios del Sol. Regresa a tu cementerio antes de que te convirtamos en la ceniza que tanto te gusta limpiar. El sol brilla para todos, pero la llama de esta catedral solo calienta a los que tienen oro», respondí, y saqué el manual del archivista de las sombras de mi abrigo. El libro levitó entre mis manos, sus páginas de pergamino negro girando violentamente. He revisado los registros originales de la fundación de esta orden. El contrato inicial de protección de almas expiró hace 3 siglos. Han estado operando con una licencia nula. Como auditor de las sombras, declaro que esta catedral es un activo en mora. Procederé a la incautación de su fuente de energía. Habilidad activada, sentencia de desahucio, efecto, anula toda protección mágica basada en contratos falsos. Extendí mi mano y una onda de choque de energía verde esmeralda golpeó los escudos dorados. En un instante, el brillo sagrado de las armaduras se desvaneció, revelando el metal oxidado y corroído que se ocultaba debajo. Los albaceas gritaron al sentir que su fuerza divina les era arrancada. El sistema estaba drenando sus reservas de y devolviéndolas al flujo del manual. Sin su energía prestada, los paladines colapsaron bajo el peso de sus propias armaduras. Pasé por encima de ellos mientras las grandes puertas de bronce se abrían por sí solas, gimiendo como si la estructura misma de la catedral estuviera sufriendo. El interior era una visión de horror arquitectónico. Las paredes estaban cubiertas de frescos que mostraban la ascensión de las almas, pero detrás de la pintura, mi visión de archivista veía tuberías de cobre que transportaban esencia líquida hacia el altar mayor. En el centro del templo, el sumo pontífice Valerius me esperaba. Era un hombre anciano, envuelto en túnicas de seda blanca y hilos de platino, sentado en un trono que flotaba sobre un pozo de fuego azul. Sus ojos no eran humanos, eran 2 esferas de luz pura que intentaban escudriñar mi alma. «Dorian, el limpiador de tumbas», dijo Valerius, su voz suave pero cargada de una presión espiritual que intentaba aplastarme. «Has causado mucho daño en poco tiempo. Cerrar la fábrica de los Malbone fue una molestia necesaria, pero intentar auditar la iglesia es una blasfemia que ni el inframundo perdonará. ¿Sabes lo que pasará si la llama eterna se apaga? Las sombras del exterior devorarán esta ciudad en una noche. Soy un mal necesario, archivista. Eres un mal que se ha vuelto demasiado caro, Valerius», dije, avanzando por el pasillo central mientras el manual proyectaba hologramas de los contratos falsificados en el aire. He visto los archivos reales. Cada alma que has purificado ha sido marcada con un interés del 500% de su energía vital. Te has quedado con el excedente para prolongar tu propia vida y alimentar los lujos de la nobleza. La ciudad no necesita tu llama para protegerse de las sombras, necesita la verdad para dejar de temerles. Monólogo interno, el pontífice es un oponente de nivel 40. Su aura de fuego solar es real, una manifestación de alto grado que puede desintegrar mi cuerpo físico si no tengo cuidado. Pero el sistema me muestra su punto débil, su corazón es un artefacto mecánico llamado el corazón del sol, que actúa como un procesador de deudas. Si logro hackear ese dispositivo con mi energía de archivista, puedo revertir el flujo de toda la catedral. El riesgo es que la descarga de 1000 años de pecado acumulado pase a través de mí primero. Valerius se levantó del trono y extendió su báculo de oro. Una tormenta de fuego azul estalló en la catedral, convirtiendo el aire en un horno. Las estatuas de los santos empezaron a derretirse y los vitrales estallaron. Pero yo activé mi habilidad de evolución, cámara de compensación de sombras. Habilidad activada, cámara de compensación de sombras, estado, absorbiendo calor sagrado. Convirtiendo en frío de archivo.
El fuego azul golpeó un escudo invisible de escarcha esmeralda. El contraste térmico creó una niebla espesa que llenó el templo. Me moví a través de la niebla como un fantasma, usando el manual para localizar las firmas de energía de las almas atrapadas bajo el altar. Con un grito de voluntad, golpeé el suelo con mi mano marcada. Y libero a los deudores. Rugí. Sus contratos han sido cancelados por falta de transparencia. El suelo de la catedral se abrió de par en par. Miles de hilos de luz blanca surgieron del pozo, pero esta vez no subían hacia el techo, sino que se enredaban en el cuerpo de Valerius. Eran las almas de aquellos a quienes había engañado, reclamando su parte de la energía que les pertenecía. Valerius gritó mientras su cuerpo empezaba a pixelarse, perdiendo su forma física bajo la presión de miles de reclamos simultáneos. Su corazón del sol empezó a emitir un sonido de advertencia crítico. Notificación de sistema, detectada sobrecarga de activos, iniciando formateo del Alamé Eterna, resultado, la energía será distribuida equitativamente entre los ciudadanos de Eterna. No puedes hacer esto. Gritó Valerius, mientras su piel se desprendía en jirones de luz. Sin la iglesia, no hay orden. Habrá justicia, respondí, mientras el corazón del sol explotaba en una nube de polvo dorado. Y eso es mucho más ordenado que tu tiranía. La catedral tembló violentamente. La llama eterna, que había brillado durante un milenio, se apagó de golpe, pero en su lugar, una onda de energía suave y cálida se expandió por toda la ciudad. Los ciudadanos en las calles sintieron cómo sus deudas mágicas desaparecían, cómo su salud mejoraba y cómo el miedo constante a las sombras se disipaba. Ya no necesitaban pagar a la iglesia por protección, la energía ahora estaba en ellos. Valerius desapareció, dejando tras de sí solo una túnica vacía y un libro de cuentas carbonizado. Monólogo interno, el tercer acto ha concluido con la caída del pilar espiritual de Eterna. He liberado a millones de almas y he destruido el monopolio de la energía sagrada. Pero el sistema me advierte que mi nivel de infamia ha llegado al máximo entre la nobleza. El rey y sus generales de vapor ya han movilizado al ejército real. Dicen que tienen un arma diseñada específicamente para matar archivistas, el libro de la nada. La verdadera guerra apenas comienza, y esta vez, no lucharé contra sacerdotes, sino contra el acero y la pólvora de un imperio que se niega a morir. Miré hacia la ventana rota de la catedral. El cielo ya no era rojo, sino de un azul profundo y estrellado. Por primera vez en la historia de Eterna, la noche era hermosa en lugar de aterradora. Recogí el báculo roto de Valerius y lo introduje en el manual para su reciclaje. El archivista no descansa hasta que el último libro esté cuadrado, y todavía quedan muchos nombres tachados en rojo en mi lista. Acto 4. El asedio de hierro y el manifiesto de las sombras. La caída de la Catedral de la Llama Eterna no fue el fin de la tiranía, sino el pistoletazo de salida para una guerra que la ciudad no había visto en siglos. Mientras la energía liberada por el corazón del sol bañaba los barrios bajos, el rey Alaric III declaró la ley marcial absoluta. Desde las alturas de la ciudad alta, las puertas de las ciudadelas de hierro se abrieron para dejar paso a la gran división mecanizada. Legiones de soldados cuyos corazones habían sido reemplazados por calderas de vapor de alta presión y cuyos nervios estaban conectados a cables de cobre bendecido. El suelo vibraba bajo el peso de los tanques de juicio, máquinas colosales que funcionaban con la quema de reliquias sagradas. Yo estaba de pie en el puente que conectaba el mundo de los vivos con el mundo de los privilegiados, esperando el asalto con el manual del archivista levitando frente a mí. Sus páginas negras empapadas por una lluvia de ceniza y hollín. Monólogo interno, el rey cree que puede aplastar una idea con metal. Cree que porque sus soldados no tienen alma, no tienen deudas. Pero el sistema me ha mostrado una verdad mucho más profunda: todo lo que existe, incluso el acero, tiene un registro de origen. Esas máquinas fueron construidas con hierro extraído por esclavos que murieron en los túneles. Ese vapor se genera con agua que fue robada de los pozos públicos.
En mi registro, cada tornillo de ese ejército es un activo en disputa. No voy a luchar contra ellos con fuerza bruta, voy a desmantelar su existencia reclamando la propiedad de sus materiales. El sistema me marca un nuevo estado de alerta, situación de asedio, 50.000 unidades de acero moroso aproximándose. Dorian el maldito. La voz de un comandante real tronó desde un megáfono de vapor. Has destruido nuestra fe y nuestra industria. Por orden del trono de hierro, tu existencia ha sido declarada nula. No habrá juicio, no habrá tumba. Serás borrado de los anales de la historia por el fuego del progreso. La historia no la escriben los vencedores, comandante, respondí, y mi voz se proyectó a través de la neblina como un susurro gélido que heló el vapor de las máquinas enemigas. La historia es un registro contable, y el balance de su rey está en números rojos desde hace demasiado tiempo. Hoy, el archivista viene a confiscar el reino entero por impago de humanidad. Habilidad de nivel 10 activada, embargo de materia, objetivo, gran división mecanizada, estado, reclamando la propiedad de los minerales basado en el sufrimiento de extracción. Extendí mi mano marcada y el ojo del archivista emitió un pulso de luz esmeralda que barrió el puente. Lo que sucedió a continuación desafió todas las leyes de la guerra convencional. Los tanques de hierro, que momentos antes parecían invencibles, empezaron a vibrar y a deshacerse. El metal no explotaba, simplemente se transformaba de nuevo en mineral de hierro puro y tierra, volviendo a la forma que tenía antes de ser forjado por el dolor de los mineros. Los soldados mecánicos cayeron al suelo mientras sus prótesis de cobre se convertían en estatuas de sal, un recordatorio de las lágrimas derramadas en las fundiciones. El ejército del rey se estaba desintegrando frente a mis ojos porque yo les había quitado el derecho legal de existir como armas. Monólogo interno, siento la presión en mi cráneo. Reclamar la propiedad de tantas unidades de materia a la vez está llevando mi sistema al límite. El manual del archivista está absorbiendo el concepto de guerra del aire, convirtiéndolo en energía pura para mi evolución. Pero Alaric no es un estúpido. Sabía que sus máquinas podrían fallar. En lo alto de la torre del homenaje, puedo ver el brillo de algo mucho más peligroso. El libro de la nada. Es un artefacto de la primera era, un objeto que no registra deudas, sino que las borra borrando al deudor. Es la antítesis de mi sistema. Si el manual es la memoria del mundo, el libro de la nada es el olvido absoluto. De las sombras de la ciudad alta surgió una figura solitaria. No era un soldado, sino un anciano vestido con una túnica de papel blanco cubierta de ceniza. Era el bibliotecario real, el guardián del olvido. En sus manos sostenía un volumen que no emitía luz, sino que parecía un agujero negro en la realidad. Al abrirlo, el sonido del mundo desapareció. El viento dejó de soplar, la lluvia de ceniza se detuvo en el aire y una mancha de vacío absoluto empezó a extenderse desde sus pies hacia los míos. Todo lo que esa mancha tocaba, las piedras del puente, los restos de los tanques, incluso las sombras, dejaba de existir. No era destrucción, era una anulación total. Alerta crítica, detectada amenaza de clase existencial, estado. El sistema está siendo borrado de los servidores del inframundo. Recomendación, iniciar, contrato de sacrificio, para mantener la integridad. Tu archivo es impresionante, muchacho, dijo el bibliotecario, cuya voz era como el eco de un desierto vacío. Pero la memoria es una carga. El olvido es la verdadera paz. Tu sistema recuerda el dolor de cada esclavo y la deuda de cada rey, pero el libro de la nada simplemente dice que nada de eso ocurrió nunca. ¿Cómo puedes cobrar una deuda a alguien que nunca existió? Sentí como mi mano derecha empezaba a desvanecerse. El brillo esmeralda se volvía tenue y las páginas de mi manual se tornaban blancas, perdiendo la tinta de los contratos. El vacío estaba devorando mi historia personal, mi infancia en el cementerio, mi ascenso como archivista. Estaba perdiendo la noción de quién era. Pero en ese momento de desesperación, recordé la lección de la fábrica y la catedral: la deuda no es solo un papel, es una conexión entre personas.
Monólogo interno, el olvido solo funciona si estás solo. Pero yo no soy solo Dorian. Soy el archivista de millones de almas que ahora tienen energía gracias a mí. El libro de la nada puede borrar mi nombre, pero no puede borrar el impacto que he tenido en el balance general de la ciudad. Si el bibliotecario quiere borrar la historia, tendrá que borrar a cada habitante de Eterna que ahora lleva una chispa de mi energía. Voy a usar la red de energía que distribuí en el acto anterior para anclar mi existencia a la realidad colectiva, devuelto a su estado primigenio, pero con una diferencia, ahora. El sistema ya no favorece al que está arriba, sino al que es capaz de transformar lo inútil en valioso. El olvido no es paz, es cobardía. Rugí, y cerré mi mano derecha con fuerza, ignorando el hecho de que se estaba volviendo transparente. Tú intentas borrar el pasado porque tienes miedo de lo que debemos pagar. Pero mis deudores no son solo papeles, son los cimientos de este mundo. Habilidad final de acto activada, restricción colectiva de la realidad, Estado, vinculando el manual al alma de cada ciudadano libre, poder, el vacío no puede borrar lo que todos recuerdan. Una red de luz esmeralda, fina como hilos de seda pero más fuerte que el acero, surgió de todas las ventanas de los barrios bajos y de las casas del distrito industrial. Millones de hilos convergieron en mi cuerpo, creando un ancla de existencia que el libro de la nada no podía romper. La mancha de vacío se detuvo a pocos centímetros de mis pies, incapaz de avanzar contra la voluntad de una ciudad entera que se negaba a ser olvidada. El bibliotecario real retrocedió, con sus ojos de papel arrugándose de terror mientras su propio artefacto empezaba a agrietarse. Es imposible, susurró. Ningún archivista ha tenido jamás tanto respaldo. No puedes representar a tanta gente a la vez. No los represento, dije, dando un paso adelante hacia la ciudad alta. Yo soy su balance de cuenta. Y según mis registros, tu libro de la nada tiene un saldo de 0 absoluto. Y en contabilidad, el 0 no puede comprar nada. Con un movimiento violento, el manual del archivista lanzó una cadena de tinta que envolvió el libro de la nada. No lo destruí, lo clasifiqué. Lo absorbí dentro del manual como un anexo, una página en blanco que ahora serviría para escribir el nuevo futuro de la ciudad. El bibliotecario se desintegró en una nube de polvo de papel, su deuda finalmente saldada por el vacío que tanto amaba. El asedio a las murallas había terminado, y las defensas de la ciudad alta estaban ahora abiertas de par en par. Monólogo interno, he ganado la batalla de la existencia, pero el precio ha sido alto. Mi sistema está exhausto y mi cuerpo físico está al borde del colapso. Pero puedo ver el palacio del rey Alaric desde aquí. Él es el deudor final, el hombre que firmó el contrato original con el inframundo para crear esta ciudad de pesadilla. El sistema me informa que el rey no me espera con armas, sino con el trono de hierro mismo, que es en realidad un motor de sacrificio masivo. El acto final está a punto de comenzar. Voy a entrar en ese palacio y voy a auditar el alma del reino de Eterna hasta que no quede una sola mentira por contar. Caminé a través de las puertas rotas de la ciudad alta, dejando atrás el campo de batalla de mineral y sal. Los nobles se escondían en sus villas, observando con horror cómo el limpiador de tumbas ascendía hacia el trono. El cielo se estaba volviendo de un color dorado oscuro, señal de que el inframundo mismo estaba prestando atención al cierre de este balance. El archivista ya no buscaba justicia, buscaba el cierre definitivo de los libros. Acto 5, la liquidación total y el nuevo registro del mundo. El palacio de cristal del rey Alaric III no era una vivienda, sino una jaula de resonancia espiritual construida para amplificar la voluntad de un solo hombre sobre millones de destinos. Mientras subía las escaleras de obsidiana hacia la sala del trono, el silencio era tan denso que podía escuchar el tic-tac de los relojes de alma de toda la ciudad. Cada paso que daba dejaba una huella de escarcha esmeralda en el suelo, una señal de que mi cuerpo físico ya no era más que un recipiente para el manual del archivista. Al llegar a las puertas del salón principal, éstas se fundieron, convirtiéndose en vapor de hierro bajo la presión de mi autoridad. Allí, sentado en el trono de hierro,
un motor colosal de engranajes de oro y costillas de titanes, estaba Alaric. No llevaba corona, su cabeza estaba conectada directamente al techo del palacio mediante cables de esencia pura que brillaban con un blanco violento. Monólogo interno, finalmente, el deudor original. El sistema está vibrando con una intensidad que amenaza con desintegrar mi conciencia. Detección, entidad de rango divino menor. Estado, el rey ha fusionado su alma con la deuda pública de Eterna. Alaric no es solo un monarca, se ha convertido en la personificación legal de todas las deudas, pecados y contratos de la ciudad. Si lo mato de forma convencional, el vacío legal destruiría la realidad misma de Eterna. Para vencerlo, no necesito una espada, necesito una liquidación total de activos. Debo demostrar que el reino es insolvente y que su existencia ya no tiene una base ética o energética. El balance final del mundo se decide en este salón. Llegas tarde, Dorian, dijo Alaric, y su voz no salió de su boca, sino que resonó desde las paredes, el suelo y el aire mismo. Has destruido mi industria, has apagado mi fe y has desmantelado mi ejército. Pero al hacerlo, solo has concentrado toda la deuda en mí. Soy el dueño de cada gramo de aire que respira tu gente. Soy el dueño de la tierra donde naciste. Para borrarme, tendrías que borrar el concepto mismo de propiedad en este mundo. ¿Estás preparado para el caos de un mundo sin leyes? Las leyes que tú creaste eran solo cadenas con nombres elegantes, Alaric, respondí, y abrí el manual del archivista en su última página, una hoja de obsidiana pura que nunca había sido escrita. Tu propiedad es un espejismo basado en contratos de coacción. He auditado cada siglo de tu reinado y he encontrado la falla fundamental, nunca pagaste el depósito inicial por este mundo. La energía que usaste para fundar Eterna fue un préstamo del inframundo que debió ser devuelto hace 500 años. Estás viviendo de un crédito que ya ha sido reclamado por la muerte. Habilidad final activada, auditoría del apocalipsis, objetivo, el concepto de soberanía de Alaric III, estado, iniciando la devolución forzada de activos al ciclo eterno. Puse mi mano marcada sobre el trono de hierro. Una onda de choque de color verde oscuro barrió el palacio, pero esta vez no destruyó el metal. Lo que hizo fue revelar. Los cables de energía que alimentaban al rey empezaron a mostrar los rostros de las personas de las que provenía esa energía. No eran solo luces, eran recuerdos, gritos y esperanzas robadas que ahora fluían de regreso hacia sus dueños originales a través de la red que yo había establecido en el distrito industrial. Alaric gritó mientras sentía que su poder se le escapaba por los poros. Su cuerpo, que se mantenía joven gracias a la esencia robada, empezó a envejecer rápidamente, su piel volviéndose como pergamino seco. Monólogo interno, siento el peso de 1000 años de historia pasando por mis venas. La auditoría del apocalipsis me está obligando a procesar cada transacción injusta que ha ocurrido en este reino. Mi visión se nubla, mis músculos se desgarran, pero el sistema me mantiene en pie. Integridad del alma, 15% y bajando. El rey está intentando contraatacar usando el protocolo de quiebra. Quiere destruir toda la energía de la ciudad en un último acto de despecho, provocando una explosión que no deje nada más que un cráter. Debo absorber el impacto de la quiebra yo mismo. Debo convertirme en el garante final de la deuda de Eterna. Si yo caigo, el mundo cae conmigo. Rugió Alaric, y su corazón mecánico empezó a latir con una frecuencia de autodestrucción. Prefiero el vacío de la nada a un reino gobernado por un limpiador de tumbas. Tú no eres el dueño del fin, Alaric, sentencié, y cerré mis manos alrededor de su cuello, no para estrangularlo, sino para conectar mi sistema directamente con su núcleo. Yo soy el archivista. Y en mi libro, nada se pierde, solo se reclasifica. Alerta de sistema, absorción de colapso iniciada, advertencia, el anfitrión está asumiendo la deuda total de la ciudad, sistema, deseas completar la transacción a cambio de tu mortalidad. Acepto, susurré.
En ese instante, la explosión que debería haber borrado la ciudad fue contenida dentro de la sala del trono. La luz blanca del colapso de Alaric fue absorbida por el ojo del archivista en mi mano. Sentí un dolor indescriptible mientras mi ego, mis recuerdos y mi forma humana eran triturados por el peso de millones de deudas. Pero en el centro de ese dolor, el manual se transformó. Dejó de ser un libro de deudas y se convirtió en el gran registro de la vida. La energía de Alaric no se perdió, fue purificada por mi sacrificio y redistribuida. El trono de hierro se desintegró, convirtiéndose en polvo de estrellas que se filtró por las ventanas del palacio, bañando a la ciudad en un amanecer que no necesitaba de faroles ni de templos. Cuando el humo se disipó, Alaric ya no estaba. En su lugar, solo quedaba una corona de hierro oxidado y un trono de piedra común. Yo ya no sentía el suelo bajo mis pies. Me miré las manos y vi que eran de una luz esmeralda traslúcida. Había dejado de ser Dorian para convertirme en una ley natural, un espíritu del equilibrio que viviría para siempre en los archivos del mundo. El sistema emitió su última notificación, con un tono que ya no era mecánico, sino casi humano. Notificación final, balance de cuenta completado, estado del mundo, saldo a favor, nuevo rango alcanzado, soberano del archivo eterno. Caminé hacia el balcón del palacio. Abajo, en las calles de Eterna, la gente estaba saliendo de sus casas. Ya no eran deudores, ya no eran esclavos del vapor. Podían ver sus propias almas brillando con una luz suave y constante, una energía que les pertenecía por derecho propio y que nadie podía volver a tasar. Las fábricas estaban en silencio, pero no muertas, se estaban transformando en lugares de creación en lugar de extracción. Las sombras del exterior ya no se acercaban a las murallas, pues ya no había miedo en el corazón de la ciudad para alimentarlas. Monólogo interno, he cumplido mi contrato. El limpiador de tumbas ha cerrado la contabilidad del imperio. Eterna ya no es una ciudad de muerte, sino un registro vivo de lo que la humanidad puede ser cuando no vive bajo la sombra de la deuda. Mi existencia física ha terminado, pero mi vigilancia es eterna. Mientras alguien intente robar la esencia de otro, mientras alguien intente falsificar un contrato de libertad, yo estaré allí, en los márgenes de su visión, esperando para cobrar los intereses. El archivo nunca se cierra, y mi pluma siempre tiene tinta. Miré por última vez hacia el cementerio donde todo empezó. Vi a un joven limpiador de tumbas, un chico que se parecía a mí, trabajando bajo el sol de la tarde. Él no tenía una marca en la mano ni un sistema en su cabeza. Tenía algo mucho mejor, un futuro que le pertenecía solo a él. Sonreí, una sensación que mi nueva forma espiritual apenas podía comprender, y me desvanecí en el aire, convirtiéndome en el viento que refrescaba la ciudad. Notas finales del archivista, historia, cerrada, destino, cumplido, moraleja. Nunca firmes nada con tu propia sangre si no estás dispuesto a pagar el precio de tu alma. Eterna amaneció ese día sin un rey, sin un pontífice y sin un sistema industrial asesino. Pero amaneció con algo que no había tenido en 1000 años, una página en blanco. Y en esa página, cada ciudadano empezó a escribir su propio nombre, sin intereses, sin deudas y, sobre todo, sin miedo al archivista que los observaba desde la paz del inframundo.